que pase, seguimos adelante. Eres nuestra esperanza, nuestra fuerza, y en esta tierra nuestra bendición. Bendice tu palabra, desafíanos a creer y a caminar por ella, en Cristo Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 12. Gloria sea al Señor. Afirmando nuestros corazones es el tema que vamos a desarrollar en esta hora, y vamos a tomar un versículo. Pablo está declarando en este versículo parte de lo que es el quehacer y la dinámica de la vida del creyente, en la cual, hermano, no solo ha creído en Cristo, sino que estamos aprendiendo a vivir conforme a esa norma divina. Creer y vivir son dos aspectos muy importantes y que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que afirmarlo. Dice el versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En este versículo, hermano, el apóstol Pablo nos muestra de cómo es la vida de un creyente. Encontramos tres elementos, hermano, que forman el carácter y la madurez del cristiano en su caminar en esta tierra. Va a haber adversidad, pero Dios es nuestra esperanza. Van a haber problemas, pero Dios es nuestra esperanza. Algo bien importante que tenemos que resaltar es el hecho de que Dios no solo nos salvó, sino que nos dio una esperanza. Y ese, hermano, es lo que se constituye en el bastión de la iglesia. No caminan bajo las enseñanzas de un hombre que vivió hace 2000 años, no. Caminan bajo las palabras de un hombre que vive y reina y está con nosotros y que nos ha dado esperanza. La vida cristiana, hermano, es una vida de continuo comunión con el Señor. Es una vida de crecimiento, donde aprendemos de nuestros problemas, donde aprendemos de nuestros errores y venimos a los pies del Señor, ya que en Él, hermano, está nuestra esperanza. Por eso Pablo dice, gozosos en la esperanza. No solamente una promesa, no, hermano, es una declaración de Dios que un día vendrá, y donde Él está, nosotros estaremos. Es ahí, hermano, donde la fe toma un sentido real y nos da propósito por la vida. Somos declarados en la palabra hijos de Dios, y esa esperanza, hermano, no es algo futuro, es algo real, es algo que estamos viendo ya ahorita. Pero hay un pequeño detalle: entre la esperanza hay algo que también tenemos que considerar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El enemigo, hermano, quiere trastornar nuestro corazón. El enemigo quiere penetrar hasta la parte más sensible de nosotros y confundirnos y quitar esa esperanza. Cuando el enemigo logra quitar la esperanza de un cristiano, este simplemente se vuelve un religioso y ya no tiene sentido ni propósito. Lo que nos da sentido y propósito, hermano, es la esperanza. Pues el enemigo va a aprovechar las tribulaciones para hacernos sentir que Dios ha mentido, que lo que Dios ha prometido no es cierto. Entonces, en este tiempo que pasemos en la tierra, vamos a pasar por tribulaciones. Ahora, Pablo señala claramente: gozosos. Número 1, gozosos en la esperanza. Número 2, sufridos en la tribulación. Vamos a hacerle frente en el nombre de Cristo a todo lo que nos venga. Nuestro corazón, como le digo, es el blanco del enemigo y quiere pues contaminarlo, quiere pues llenarlo de duda y de incertidumbre. El enemigo sabe que si se apodera del corazón del creyente, lo ha desarmado. Por eso, hermano, tenemos que permanecer firmes en el Señor. Y precisamente las tribulaciones tienen el propósito de acercarnos
y afirmarnos en el Señor. Cuando yo, hermano, he creído verdaderamente en el Señor. Creer en Cristo no es una moda ni es una costumbre, es algo radical que cambia la vida del hombre y la transforma y la lleva a su gloria. Hemos sido establecidos por Dios, para Dios y en Dios como la iglesia, la cual, hermano, va a ser probada. Dios va a probar nuestra fidelidad, nuestro amor hacia Él en diferentes circunstancias. Y, hermano, esta leve tribulación no se compara con la gloria que viene. Ahora, ¿cómo enfrentamos las tribulaciones? En la tercera parte lo dice: constantes en la oración. Y aquí es donde muchos cristianos flaquean. Oran, pero no son constantes. Saben lo que es el valor de la oración, pero no son constantes. Lo que nos va a dar firmeza en medio de la adversidad es la constancia en la oración. Tenemos que darle el sentido real a la oración. La oración es hablar con Dios. La oración, hermano, es una comunión con Dios. La oración, hermano, es nuestra fortaleza. La oración certifica y afirma la palabra de Dios. Por eso, hermano, y bajo estos tres aspectos vamos a desarrollar el estudio para que podamos comprender cómo es que Dios, en medio de la adversidad, en medio de las promesas, Él se mantiene fiel. Miren lo que dice Romanos, siempre en Romanos, vaya a ser capítulo 15, y miren lo que dice el versículo 13, hablando acerca de la esperanza. Romanos 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, si algo alimenta nuestra esperanza, si algo fortalece nuestra esperanza, es la presencia del Espíritu Santo. Algo maravilloso ocurrió. Cristo vino, predicó su evangelio, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, pero nos dejó al Espíritu Santo, el cual, hermano, nos revela la palabra, certifica que lo que Dios ha escrito en la palabra es verdad y nos ayuda en nuestro caminar diario. Por eso Pablo lo reitera en el versículo 13: y el Dios de esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. ¿De dónde cree que se toma la palabra creyente? Hermano, un creyente es alguien que ha puesto toda su vida, ha apostado todo su ser a este Dios. Un creyente, hermano, es alguien singular. ¿Por qué? Porque no se basa, su relación con Dios no se basa por las obras o por lo que Él pueda hacer o decir, sino sencillamente porque ha creído en el Señor. Y esto, hermano, es parte del carácter del creyente. Un creyente, un hijo de Dios, es un creyente. Y no importa lo que pase, no importa lo que llegue a nuestra vida, poder decir: sigo creyendo en el Señor. Aunque no me dé lo que tenga, aunque no esté bien de salud, aunque haya adversidad, dice la palabra, en Él creer. Hoy en día está muy difícil esto de creer en el Señor. Hay tantas corrientes, hay tantas filosofías, hay tantos vientos de mentira, hermano, que realmente necesitamos afirmarnos en el Señor. Y es únicamente a través de la palabra, cómo esta verdad se revela. Por eso, hermano, no podemos dejar de lado el hecho de que la palabra certifica con toda verdad y claridad lo que el Señor obra en nosotros. Miren lo que dice el versículo 4 siempre de Romanos 15. El versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dicen? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Dos cosas que sostienen y alimentan la esperanza: la paciencia y la consolación. Algo que tiene que tener bien claro en su mente: no estamos solos. Dios está con nosotros y Él es nuestro consolador. Por eso dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que le ocurrió a los hombres en el tiempo de Jesús nos está ocurriendo ahora a nosotros. Todos los eventos, hermano, que se han dado a lo largo de la historia, en la cual la iglesia ha sido denigrada, perseguida y hasta el punto de quererla destruir, Dios ha estado en medio de ella. Llegamos a la recta final de nuestra vida, de nuestro tiempo, y Dios está al día. Dios está presente con nosotros. Por eso, hermano, es importante que nosotros afirmemos nuestro corazón en la palabra. Y no estamos hablando de una esperanza que porque tengo que creer. No, es una esperanza, hermano, que sentimos, que la disfrutamos y que la estamos viviendo, hermano. Solamente Dios, solamente en el nombre de Dios, hermano, es que podemos prevalecer en medio de la adversidad. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10 en relación a este tema. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 37. Dice así: Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 37. Hermano, no se me desanimen. Seamos constantes, hermano, en la vida de oración. Permanezcamos fieles en medio de la adversidad, alimentando nuestra esperanza cada día. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué dice? La promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, el propósito de Dios no era que nosotros viviéramos felices aquí en la tierra. No, el propósito de Dios era darnos vida y revelarnos la gloria futura. Este pequeño tiempo que la Biblia lo llama el valle de sombra y de muerte, es un tiempo, hermano, donde vemos la mano de Dios, donde la gracia de Dios está presente sobre aquellos que esperan y le buscan. Y, hermano, el pequeño tiempo, los pocos años que podamos vivir aquí, hermano, no se comparan con lo que viene. Y eso tiene que alimentar y fortalecer nuestras vidas, hermano. No nos reunimos simplemente por reunirnos o porque sea una tradición o porque seamos religiosos. No, nos reunimos porque tenemos una esperanza. Nos reunimos porque hemos creído en Jesucristo. Nos reunimos porque creemos que la palabra de Dios es la verdad y porque lo estamos comprobando. No es algo que no es una teoría, es algo que lo estamos viviendo. Ahora, en la medida que yo me acerco y busco al Señor, en la medida que profundo en su comunión, en esa medida se incrementan las bendiciones.
Una cosa es vivir por gracia y otra cosa es vivir bajo la bendición plena de Dios. La gracia es el paso inicial, ¿verdad? Donde tenemos todo el favor de Dios, la salvación, su misericordia, y un camino se abre para nosotros. Pero la abundancia, hermano, usted la va a obtener en la medida que camina, en la medida que se acerca al Señor, en la medida que le cree y espera en Él. La vida cristiana es bien sencilla, hermano. Consiste únicamente en esperar en el Señor, nada más. Adorarle y servirle. Nuestra identidad, hermano, no la va a determinar el mundo, no la va a determinar la filosofía ni la educación. Nuestra identidad la forma la palabra, lo forma la palabra de Dios, que es el texto, que es la revelación del cielo para nosotros, y que nosotros caminamos sobre mejores promesas, sobre una mejor identidad. Siempre les he dicho esto y guarden en su corazón: somos hijos de Dios. Y eso, hermano, no se obtiene por ningún título, ningún esfuerzo. Es por la gracia del Señor. El sentir que Dios nos ha amado, hermano, no tiene comparación. Pasemos al segundo punto: sufridos en la tribulación. Hermano, las tormentas son temporales. Hermano, las tormentas son temporales, pero las bendiciones son eternas. Cualquier situación que estemos pasando es una tormenta, y las tormentas son temporales. Sufridos en la tribulación. Toda tribulación es una tormenta temporal, pero lo que viene después de esa tribulación, lo que viene después de la tormenta, es eterno. Nosotros, hermano, hemos sido hechos para la eternidad. El Evangelio de Juan, capítulo 16, nos habla al respecto. Juan, capítulo 16, versículo 33. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si usted atrapa estas palabras y las cree, hermano, ya la hizo. Hay una promesa. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El origen, el que produce la paz, hermano, es Dios. Él es el Dios de paz, el Dios de toda consolación. Y en medio de la tribulación, en medio de los sinsabores de la vida, en medio de las tribulaciones, hermano, podemos disfrutar de esta bendita paz. Por eso dice, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, enfermedades, deudas, que lo van a traicionar, que no lo van a querer, va a tener problemas. Vamos a pasar todo. La tribulación tiene como propósito, es una situación adversa, y tiene como propósito, hermano, dos cosas: o apartarnos del Señor o acercarnos, dependiendo de qué tanta es nuestra fe en el Señor. Muchos hoy en día se desaniman. ¿Por qué? Porque nos han vendido un evangelio en el cual usted no va a tener problemas. Y cuando vienen las adversidades, nos decepcionamos. Y yo le digo algo, hermano: Dios, Jesucristo, nunca nos va a decepcionar. Puede ser que el hombre nos decepcione, puede ser que las denominaciones decepcionen, pero el que ha puesto su esperanza en Cristo, el que ha puesto sus ojos en el Señor, el que está edificando sobre la roca en medio de la adversidad, hermano, va a prevalecer. De hecho, hermano, ¿sabe cuál es el lado positivo de la adversidad? De que Dios está con nosotros. Si está teniendo problemas es porque es hijo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Bueno, dice la palabra que el que toma como hijo
que lo disciplina. Y si somos hijos de Dios y nos están pasando cosas adversas, denle la gloria a Dios, porque esa es una señal de que la mano de Dios está sobre nosotros. Está sobre nosotros, no para destruir, sino para edificar, para consolar y para fortalecer. Estas cosas os he hablado para que y tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Encima de todo lo que oiga, encima de todo lo que usted vea, encima de todo lo que le esté pasando, tenemos que estar encima de todo eso. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es bien importante, no es usted quien va a vencer al mundo, es mi Señor. Por eso Pablo dice que con Cristo somos más que vencedores. Ahora, si yo me aparto de Cristo, ay hermano, el diablo nos va a hacer pedazos. El diablo no puede tocarnos si estamos en la mano del Señor. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Permanecer en el Señor. Hay tribulaciones, venga el Señor. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir ese versículo? Cuando yo cambio los valores de la vida, cuando yo invierto los valores de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es eso de invertir los valores de la vida? Miren lo que dice el versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algo que me va a fortalecer en mi caminar diario es no mirando las cosas que se ven. Hermano, no mire sus circunstancias, se va a desanimar. No mire a los demás, se va a desanimar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que solo los hijos de Dios pueden ver. Porque hermano, la mano de Dios es para todos, pero no está sobre todos. ¿Sobre quiénes está? Sobre los hijos de Dios. Y en la medida que usted lo cree, porque hermano, el Señor ya lo dijo. El problema es que si yo lo creo, si yo lo creo, es suyo. Pero si no lo creo, wow, voy a tener que andar a pie, y va a ser difícil. Creo en Cristo, pero no vivo conforme a lo que Él me dice. Y es bien difícil porque, hermano, ¿quién no es cristiano? Hoy todo el mundo puede decir que es cristiano, pero la pregunta es, ¿cuántos vivimos como cristianos? Esa es la gran diferencia. Cuando yo vivo como un cristiano, entonces soy señalado hijo de Dios. ¿Y cómo vive un cristiano? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que usted está viendo, la casa, el carro, los terrenos, la familia, todo eso es temporal. Y algo más tremendo, nada de lo que hay en este mundo nos vamos a llevar. ¿Cómo venimos al mundo? Chulones, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues no. Qué triste que la gente se mata toda su vida por tener algo que cuando venga la muerte se lo van a arrebatar. Tengo 5 millones, ahí van a quedar. ¿Por qué cree que la gente no se quiere morir? Porque aman esta vida. Y aunque no tenga 5 millones, yo amo la vida, amo mi casita, amo las cositas que Dios me ha dado. Pero hermano, no ame las cosas que Dios le ha dado, ame al que nos da las cosas. Y dígale al Señor, gracias. Si solo voy a tomar cafecito, dígale gracias. Mañana voy a tomar chocolate.
no mirando las cosas que se ven. Nuestra vida, hermano, va a vivir mejor, vamos a estar y entendamos algo, hermano, que en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, algo maravilloso ha sido puesto. Miren lo que dice el versículo 7, siempre en 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. Primero revelan nuestra condición. Somos vasos de barro. Ahora, el valor no es el vaso de barro, es lo que contiene el vaso de barro. El valor no lo tengo yo, el valor es lo que hay adentro de mí. Si en su cartera o en su billetera tiene $1,000, ¿cuánto vale la cartera que usted tiene? $1,000, ¿verdad? Porque tiene $1,000. Y en su cartera tiene $10, va a valer $10. Entonces, lo que yo tengo, ese va a ser mi valor. Y la pregunta es, ¿cuánto valgo yo, hermano? Es incalculable el precio que yo tengo. Por eso Pablo con alegría dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, no sea de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, ojo, excelencia del poder de Dios, del poder de excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No se queje de que usted solo enfermedades tiene, hay que no se preocupe por eso, hermano. Dele la gloria a Dios que Él está con nosotros, porque Él nos enseña, nos ayuda a sobrellevar todas las cosas que tengamos. Queremos un cuerpo perfecto. No hay cuerpos perfectos. ¿Por qué? Somos barro. Lo maravilloso es lo que tenemos adentro. Y aunque pasemos un mundo de tribulaciones, siempre está ese especial tesoro en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. En otras palabras, Satanás lo odia y quiere destruirlo. Por eso dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y aquí viene, ojo, la relación entre la palabra de Dios y nuestro estilo de vida. Pero dice, de manera que la muerte actúe en nosotros. Verso 13, pero teniendo el mismo espíritu conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, nuestras palabras son respaldadas por nuestra fe en la palabra. Y en la medida que mi fe se fortalece, mis palabras se van convirtiendo en vida. Yo tengo el poder de declararme sano. No es Señor, sáname, no. Usted puede declararse sano en la medida que mi fe se ha incrementado. Y eso, hermano, lo va a ir comprobando en la medida que usted es constante en la oración. La oración es la dimensión divina que nos introduce al reino de Dios y nos certifica la autenticidad y la fortaleza de la palabra. Es a través de la oración, hermano, cómo yo puedo tener acceso a todas las bendiciones y a las riquezas de Dios. De ahí la necesidad de ser constantes en la oración. De hecho, hermano, si no tengo una vida de oración, no crezco en fe.
Si no tengo una vida de oración, me voy a desanimar ante cualquier adversidad. Por eso Pablo reitera, constantes en la oración. La dinámica de nuestra vida descansa en una sola palabra: una vida de oración. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Está casi al final, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Por favor, crea. Ahora, mire, no le crea a los síntomas de la enfermedad, créale al Señor, que puede quitar la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hemos sido hechos para la enfermedad, hemos sido hechos para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Y esta es la confianza, o esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No voy a pedir lo que yo quiero, voy a pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo consigo la voluntad de Dios? Alimentándome de la palabra de Dios. Mi fortaleza depende de dos cosas: de mi comunión y de mi lectura de la palabra. Ahí se establecen las bases sobre las cuales mi vida cristiana se fortalece, y en la medida que yo voy conociendo al Dios que me ha amado, en la medida que yo voy disfrutando de sus bendiciones, se va haciendo real y patente todas las promesas que Él tiene para nosotros. Ahora, simplemente es cuestión de creerlo. Ahí están las bendiciones. Y se lo repito. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Acérquese al Señor con confianza. No se acerque como un ser que está lejano y que llegamos temblando a Él. No. Acérquese a Él como lo que Él se reveló a nosotros, como nuestro Padre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ojo, aunque no tengamos derecho y aunque no lo merezcamos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos va a conceder la petición no por nosotros, sino porque se lo estamos pidiendo en el nombre de su Hijo. Allí es donde la vida cristiana da un giro increíble. Yo tengo acceso al Padre, yo tengo acceso al reino de Dios, yo tengo acceso a las bendiciones del trono de la gracia por medio de su Hijo. Y si yo en esta tierra camino de la mano con Jesucristo, si yo hago de Él el centro de mi vida y el que gobierna mi mente, mi corazón y todo mi ser, entonces voy a ir viendo cómo se van cumpliendo cada una de las promesas de este libro en nosotros. Pero sí, por favor, créalo. Tenemos que vivir bajo esta premisa: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Padre Celestial, te amamos y te necesitamos, Padre.